hay un nombre que alguien borró de la historia. No el tiempo, no el olvido. Alguien. Alguien que tomó un cincel y destruyó cada inscripción, cada cartucho, cada rastro de identidad de un faraón enterrado bajo una montaña consagrada al dios de los muertos. ¿Por qué borrar a un rey de la eternidad? En el antiguo Egipto, eso no era un castigo, era algo mucho peor. Era condenarlo a no existir jamás. Y sin embargo, esa tumba existía, sellada, escondida, esperando. Bajo la montaña de Anubis, arqueólogos encontraron algo que nadie debería haber encontrado. Un faraón al que querían que el mundo olvidara para siempre. Hoy, ese secreto se abre. El Valle de los Reyes guarda muchos secretos, pero hay una zona que durante décadas los arqueólogos evitaron o ignoraron por completo. Una formación rocosa en la orilla occidental del Nilo, cuya silueta, vista desde cierto ángulo, dibuja con exactitud la figura de Anubis, el dios chacal, guardián de los muertos y guía de las almas al más allá. Los antiguos egipcios no construían sus necrópolis al azar. Cada detalle era sagrado, cada piedra simbólica. Y bajo esa montaña que ellos mismos llamaban el horizonte de Anubis, alguien eligió enterrar a un rey en el más absoluto secreto. Un rey sin nombre, sin historia oficial, sin legado reconocido. Un faraón que existió, pero que no debería haber existido. Todo comenzó con una anomalía en los escáneres de georradar. Durante una campaña de prospección arqueológica no invasiva en la zona de Ábidos, una de las ciudades funerarias más antiguas de Egipto, los sensores detectaron una cavidad subterránea de proporciones inusuales a varios metros de profundidad. No era una grieta natural. Tenía forma, tenía estructura. Alguien la había construido. Cuando el equipo comenzó la excavación, lo primero que encontraron fue un pasillo sellado con bloques de caliza de más de 3 toneladas cada uno. Eso era una señal inequívoca. Lo que había dentro era importante. Y también era una advertencia. Lo que había dentro no debía salir. Tardaron semanas en abrir el acceso. Lo que encontraron al otro lado cambiaría lo que creíamos saber sobre el imperio antiguo de Egipto. La cámara principal era austera para ser la de un faraón, sin los frescos exuberantes que adornan las tumbas del Valle de los Reyes, sin los textos del libro de los muertos pintados en columnas doradas. Solo piedra, silencio y un sarcófago de granito negro. Pero lo que más perturbó a los arqueólogos no fue la austeridad del lugar, fue lo que faltaba. En cada superficie donde debería aparecer un nombre real, los cartuchos jeroglíficos que identifican a un faraón para la eternidad, alguien había actuado con brutalidad metódica. Golpe a golpe, con herramientas de bronce, habían destruido cada inscripción. No por vandalismo, no por descuido, con intención, con furia, con el objetivo específico de borrar a ese hombre de la memoria del mundo. ¿Quién merece ese tipo de condena? ¿Y quién tenía el poder para ejecutarla? Para entender el peso de este hallazgo, hay que entender dónde está. La formación rocosa conocida informalmente como la montaña de Anubis no aparece con ese nombre en los libros de texto académicos modernos, pero sí en textos funerarios del Imperio Antiguo. Los sacerdotes la llamaban Djeser Djeseru Ampu, el lugar sagrado de Anubis, y era considerada uno de los portales naturales entre el mundo de los vivos y el Duat, el inframundo egipcio. Enterrar a alguien aquí no era un acto menor, era un privilegio reservado a los más cercanos a los dioses, y al mismo tiempo, enterrar a alguien aquí en secreto, sin nombre, sin ritos oficiales registrados en los anales del reino, era una contradicción brutal. Como si alguien quisiera que ese faraón descansara junto a los dioses, pero que ningún humano lo supiera jamás. ¿Quién era? Esa es la pregunta que lleva años sin respuesta definitiva. Los análisis del sarcófago y de los objetos funerarios recuperados, vasos canopos, amuletos de lapislázuli,
fragmentos de oro con inscripciones parcialmente borradas. Apuntan a una cronología que los investigadores ubican entre la dinastía segunda y la dinastía tercera, en los albores del período que construyó las primeras pirámides. Un momento de enorme inestabilidad política, de luchas por el poder, de reyes que reinaban brevemente y desaparecían de la historia oficial sin explicación clara. Algunos investigadores creen que podría tratarse de un faraón fantasma, un término arqueológico real para reyes cuya existencia se sospecha pero no puede probarse con registros convencionales. Un rey que gobernó, que fue enterrado con honores y que luego fue borrado. Si estás viendo esto hasta aquí, te pido un segundo. Dale like a este vídeo. Ese pequeño gesto me ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Pero aquí llega el detalle que nadie esperaba. Dentro del sarcófago no había momia, o más exactamente, lo que quedaba de la momia había sido deliberadamente destruido antes de sellar la cámara. En el antiguo Egipto, destruir el cuerpo de un muerto era la peor condena posible. Sin cuerpo, el alma no podía completar su viaje, no podía alcanzar la eternidad. Quedaba atrapada para siempre en la oscuridad del Duat. Pero alguien lo hizo. Alguien entró en esa tumba, destruyó los restos, borró el nombre del faraón en cada superficie y luego la selló como si quisiera preservar el lugar, pero aniquilar a la persona. ¿Qué tipo de odio o de miedo lleva a alguien a hacer algo así? ¿Qué sabía ese faraón? ¿Qué hizo? Los expertos manejan varias hipótesis y ninguna es tranquilizadora. La primera, este faraón fue víctima de una damnatio memoriae, una condena al olvido, ejecutada por su sucesor o por una facción sacerdotal que quería borrar su reinado de la historia oficial. Algo que ocurrió con otros faraones conocidos, como Akenatón, siglos después. La segunda hipótesis es más perturbadora, que este rey no fue derrocado por sus enemigos, sino por sus propios herederos, que quizás intentó reformar el culto funerario, o que su origen dinástico era ilegítimo, y que su propia familia eligió borrarlo antes de que su existencia comprometiera la legitimidad del trono. La tercera teoría, más especulativa pero con algunos indicios materiales, sugiere que este faraón pudo haber sido el líder de una facción política o religiosa que fue derrotada en una guerra civil de la que casi no tenemos registros. Cada teoría abre más preguntas de las que cierra. El período en que vivió este faraón sin nombre fue uno de los más convulsos de la historia egipcia temprana. Entre el 2890 y el 2686 a.C., Egipto pasó por al menos 8 faraones en la segunda dinastía, muchos de los cuales apenas dejaron rastro. Las guerras por el control del Alto y el Bajo Egipto todavía estaban frescas. El poder del faraón no era tan absoluto como lo sería siglos después. Los sacerdotes de Heliópolis competían con los de Memphis. Las familias nobles del delta disputaban el trono con las del sur. En ese contexto, borrar a un rey era factible y conveniente. Si su reinado representaba una amenaza, una herejía o simplemente el bando perdedor de una lucha de poder, desaparecerlo de los registros era más sencillo que explicarlo. Lo que nadie calculó es que la piedra y el tiempo guardan secretos mejor que los hombres. A pesar de la destrucción sistemática, la tumba guardaba pistas cruciales. Un sello cilíndrico de marfil con la imagen del dios Sokar, deidad funeraria anterior al propio Osiris. Sugiere que este faraón practicaba un culto más antiguo, quizás en conflicto con el oficial. Fragmentos de una estela mostraban una figura real deliberadamente decapitada, flanqueada por 2 dioses enfrentados, y una pequeña figura de alabastro intacta. Una mujer con atributos reales. ¿Una reina? ¿Una sacerdotisa? ¿O la prueba de que alguien más compartía ese poder y también fue condenada al olvido? Han pasado años y la pregunta central sigue sin respuesta. ¿Quién fue este faraón? Las pruebas de ADN en los restos fragmentados han dado resultados contradictorios.
El daño es demasiado extenso. La tecnología de imagen multiespectral ha recuperado trazos parciales que sugieren un nombre vinculado a títulos del Horus terrestre, pero no hay certeza. Y quizás eso es exactamente lo que sus verdugos querían, que siglos después siguiéramos sin saber. Ese faraón lleva más de 4000 años resistiendo el anonimato, y todavía no ha sido completamente vencido. Que incluso los reyes, hijos de los dioses, constructores de monumentos eternos, podían ser borrados. Que el verdadero terror del poder en el Egipto antiguo no era la muerte, era el olvido. Y alguien usó ese miedo como arma. Pero ese faraón sin nombre, enterrado bajo la montaña de Anubis, sigue aquí. Quizás eso sea, a su manera, una forma de eternidad. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete, comenta qué teoría te parece más creíble y comparte el vídeo. Porque algunas historias merecen ser recordadas, especialmente las que alguien intentó destruir.